En este video vamos a abordar el estudio de los subespacios vectoriales. Nos resulta interesante preguntarnos lo siguiente: ¿un subconjunto de un espacio vectorial es también un espacio vectorial con la misma operación de suma y producto por un escalar definidas en B? Y la respuesta es no siempre, no siempre un subconjunto de un espacio vectorial va a ser un espacio vectorial. Es decir, no siempre un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio. Ahora vamos a formalizar la definición de subespacio. La misma me indica que, dado un subconjunto S incluido en el espacio vectorial B, con las mismas operaciones de suma y producto sobre un cuerpo de escalares, decimos que S es un subespacio de B si y solo si S es un espacio vectorial con las mismas operaciones de suma y producto definidas en B y sobre el mismo cuerpo de escalares. Entonces, en la práctica, ¿cómo determinamos si un subconjunto dado es un subespacio? Bueno, en matemática, eh, en el momento de resolver un problema, sabemos que podemos resolver el mismo de diferentes formas, ¿sí? Una manera es, por ejemplo, tomar el conjunto y verificar si se cumplen los axiomas de las operaciones definidas en el subconjunto. Si se cumplen los axiomas, nosotros determinamos que ese subconjunto es un subespacio vectorial. Ahora, otro camino, un camino más corto, resultaría de tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Un subconjunto de un espacio vectorial hereda de él el cumplimiento de la mayoría de los axiomas, siempre y cuando ese subconjunto sea no vacío. ¿Sí? Eso recordemos de la definición de espacio vectorial. Pero, ¿qué es lo que no podemos asegurar? No podemos asegurar que se cumpla la ley de cierre de la suma y producto por un escalar. Eso no hereda del espacio vectorial que lo contiene. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos elementos, U y B, del subconjunto S, además, como ese subconjunto de B, también pertenecen al espacio vectorial B. También pertenecen, tengo dos elementos, U y B. Estos dos elementos, vuelvo a repetir, pertenecen a S. Pero como ese subconjunto de B, también están contenidos en el espacio vectorial B. Yo puedo asegurar que la suma entre esos dos elementos pertenecen a B porque B es un espacio vectorial, pero no puedo asegurar, ¿sí?, que pertenezcan al subconjunto S. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar si un subconjunto es un subespacio, primero debo mostrar que ese subconjunto es no vacío y posteriormente debo mostrar las leyes de cierre de la suma y del producto por un escalar, ¿sí? Entonces eso lo vamos a formalizar en el siguiente teorema. Este teorema me dice, S es un subconjunto de B. Va a ser un subespacio de B si y solo si S es no vacío y se cumple la ley de cierre de la suma que está determinada por esta implicación que me dice que dado dos elementos de S, entonces la suma también pertenece a S. Y se debe verificar también la ley de cierre del producto por un escalar. Si yo tengo un elemento de S y lo multiplico por un escalar perteneciente a un cuerpo K, entonces el producto entre ese escalar y el vector también pertenece a S. ¿Sí? Entonces, si alguna de esas condiciones no se cumple, no se verifica, nosotros podemos asegurar que ese no es un subespacio de B. Por otro lado, si consideramos la tercera condición y K vale 0 y multiplicamos, reemplazamos acá
0 por el vector, ¿sí? Esto por propiedad de los espacios vectoriales me da el vector nulo, y el vector nulo pertenece a ese, ¿sí? Esto es una consecuencia de las propiedades de las operaciones de un espacio vectorial, ¿sí? Bueno, entonces eso implicaría que, que si ese es un subespacio, entonces ese contiene el vector nulo y ese es no vacío, por ende, porque al menos lo contiene el vector nulo. Fíjense que acá tenemos una condición necesaria, ¿sí? Entonces, todo subespacio contiene necesariamente al vector nulo. Pero recuerden que esta condición es una condición necesaria y no suficiente, ¿sí? Entonces, esta condición me va a servir para mostrar cuando un subconjunto no es un subespacio, ¿sí? Entonces, vamos a los ejemplos, pero antes que nada, ¿sí? Antes que nada, tenemos que tener en cuenta lo siguiente a la hora de resolver los problemas. Si no se define en el enunciado de un problema específicamente las operaciones ni el cuerpo de escalares, se va a considerar que las operaciones son las usuales en el conjunto dado y que el cuerpo de escalares es el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, vamos a los ejemplos. Ejemplo 1, me dan un subconjunto de R2 definido de esta manera. Es el conjunto de pares ordenados tal que cumple con esta condición. La condición me dice igual a x cuadrado, ¿sí? Este es un subconjunto, vuelvo a repetir, de R2. Fíjense que acá hay que recordar algo muy importante, ¿sí? Los subespacios vectoriales responden a ecuaciones lineales y homogéneas, ¿sí? Entonces, eso ya me da la pauta de que este subconjunto no es un subespacio de R2. Fíjense que a pesar de que lo contiene el vector nulo, ¿sí? Porque el vector nulo verificaría la condición, ¿sí? Este subconjunto no es un subespacio, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos, digamos, esa propiedad, esa condición, ¿sí? Que les acabo de decir. Los subespacios responden a ecuaciones lineales y homogéneas. Esta es una ecuación homogénea, pero no es lineal, ¿está bien? Entonces, ¿lo contiene el vector nulo? Sí, lo contiene, ¿está bien? Y nosotros dijimos, el hecho de que lo contengan al vector nulo no significa que ese conjunto sea un subespacio vectorial, ¿sí? Porque esta es una condición necesaria y no suficiente. Entonces, vamos a una interpretación geométrica. Esta ecuación geométricamente me representa una parábola con vértice en el origen. Si tomamos dos elementos de esa parábola, por ejemplo este punto y este punto, ¿sí? Y recordando de que hay una correspondencia biunívoca entre puntos y vectores de posición, ¿está bien? Es equivalente, considera este punto o el vector de posición, ¿sí? Los vectores de posición son aquellos vectores que tienen como origen el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, tengo este punto o equivalentemente este vector de posición, tomo este punto y este vector de posición, sumo utilizando la regla del paralelogramo y la suma me da este punto o equivalentemente este vector de posición. Este punto no pertenece a la parábola, por lo tanto no se cumple la ley de cierre, ¿sí? Este elemento, que es la resultante de estos dos, de la suma de estos dos elementos de la parábola, no pertenece a la parábola. Por lo tanto, puedo, digamos, confirmar gráficamente que este subconjunto no es un subespacio vectorial de R2. Vamos a la interpretación analítica. ¿Cómo muestro analíticamente que el conjunto que tiene a esta ecuación como condición no es un subespacio? Dijimos que el vector nulo está contenido en ese conjunto, ¿sí? Pero eso no hace que ese conjunto sea un espacio vectorial, ¿sí? Eso es una condición solamente necesaria.
no se va a cumplir la ley de cierre de la suma, ¿sí? Esta implicación para todo V perteneciente a T, esto no va a implicar que la suma también pertenezca a T. Vamos a hacer más bonito esto. Entonces consideramos, para dar el contraejemplo, dos vectores. Al vector U de coordenadas 1, 1, B de coordenadas menos 1, 1, ambos elementos de T. Entonces tenemos que tomar, ¿sí?, por hipótesis, dos elementos de T. Sumamos y me da este vector. Este vector verifica la condición, esta condición del subespacio. No, si lo reemplazo, acá me va a quedar 2 igual a 0 al cuadrado. No, distinto, ¿sí? Este elemento resultante no pertenece a T, por lo tanto, ¿sí?, por este ejemplo, contraejemplo, puedo concluir que T no es un subespacio de R2. Si vamos a un segundo ejemplo, acá me dice, determina si el siguiente conjunto es un subespacio de R3. Habíamos dicho con anterioridad que los subespacios responden a ecuaciones lineales y homogéneas. Entonces me fijo acá, esta ecuación, condición del subconjunto S, es una ecuación lineal y homogénea, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrar que S es un subespacio de R3, ¿sí? Recordando esa condición, ya puedo, digamos, saber de antemano que este conjunto es un subespacio de R3, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es tomar el teorema y verificar que se cumple cada una de las condiciones del mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo que mostrar que ese es no vacío. Para ello, tomamos el vector nulo, en este caso, formado por tres componentes, que es el vector nulo, y nos preguntamos, ¿pertenece a ese? Para ello, consideramos sus componentes, reemplazamos en la ecuación y veo que sí verifica la ecuación. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a ese, al menos un elemento pertenece a ese y puedo garantizar que ese es no vacío. Vamos a la segunda condición. Tengo que demostrar o mostrar esta implicación. Tomo por hipótesis dos elementos del subconjunto S. Por ejemplo, U de coordenada x0 y 0, z0 y B de coordenada x1 y 1, z1. Ambos elementos de S. Como son elementos de S, tienen que verificar la condición de S, ¿sí? Por hipótesis, estos vectores verifican esa condición. Reemplazo las coordenadas. Esto me queda 3x0 menos y0 más z0. Esto es igual a 0. Este vector pertenece a S, por lo tanto, verifica la condición de S. Esto me queda 3x1 menos y1 más z1 y esto es igual a 0. Ahora nos preguntamos, ¿la suma pertenece a S? Fíjense que nosotros acá habíamos dicho que si no me especifican las operaciones ni el cuerpo de escalares, yo considero que se trata de las operaciones usuales. Y efectivamente acá, para sumar estos dos vectores, utilizo la suma usual, ¿sí? Sumo componente a componente, esto es primer componente de U más B, x0 más x1. La segunda componente, y0 más y1. Y la tercer componente, z0 más z1. La pregunta es, ¿esa terna pertenece al subconjunto S? Y bueno, si pertenece, tiene que verificar la condición de S. Entonces, acá me va a quedar, reemplazo esta primer componente en X, me queda 3 por x0 más y1 más x1 menos la segunda componente más la tercer componente. Si esta suma pertenece al conjunto, esto me tiene que dar igual a 0. Veamos.
Acá voy a aplicar la propiedad distributiva en los reales. Esto me queda 3x0 más 3x1 menos x0 menos y1. Acá me queda más z0 más z1. Aplico la propiedad conmutativa y asociativa en reales, ¿sí? Y esto me va a quedar 3x0 menos y0 más z0 más 3x1 menos y1 más z1. Esto por hipótesis, ¿cuánto me da? 0. Y esto por hipótesis me da 0, la suma 0, ¿sí? Por lo tanto, he mostrado que la suma de dos vectores de S también pertenece a S, ¿sí? Entonces, se cumple la ley de cierre para la suma. La tercera condición, debo mostrar esta implicación. Debo mostrar la ley de cierre del producto por un escalar. Entonces, adaptamos la implicación para este caso particular, para todo U perteneciente a S, K perteneciente a los reales. Entonces, K por U pertenece a S. Tomamos por hipótesis un vector de S. Como pertenece a S, verifica la condición de S, ¿sí? Entonces, la pregunta va a ser, ¿K por U también pertenece a S? Y bueno, K por U es este vector, ¿sí? Acá estamos usando el producto por un escalar usual, ¿sí? Entonces, acá, si esta terna pertenece a S, tiene que verificar la condición de S. Recordemos, la condición de S es 3x menos y más z igual a 0. Entonces, reemplazo las coordenadas de este punto de este vector en la ecuación. Acá me queda 3 veces la primer componente del vector K por U menos la segunda componente más la tercer componente, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es, veo que K es común, un factor común en todos los términos. Por ende, voy a aplicar la propiedad distributiva en reales y esto me queda K por 3x0 menos y0 más z0. ¿Cuánto vale toda esta expresión? Bueno, vale 0. Lo reemplazo. Este producto me da 0, ¿sí? Acá este producto, esto vale 0. El producto me da 0 y por lo tanto estoy mostrando acá que el vector K por U pertenece a S. Es decir, se cumple la ley de cierre para el producto por un escalar. Concluyo que ese es un subespacio de R3. Vamos a una interpretación geométrica. Fíjense que acá, esta es una ecuación lineal en 3 variables. Me representa un plano. Y un plano que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, los subespacios de R3 van a ser planos que pasan por el origen, ¿sí? Entonces, acá fíjense en el ejemplo 3, el último ejemplo que damos, tomamos subespacio de R2, el mismo R2, el conjunto formado por el vector nulo, a estos subespacios se los denomina subespacios triviales, y las rectas que pasan por el origen. Subespacio de R3, el mismo R3, el conjunto formado por el vector nulo, que son subespacios triviales, las rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen, ¿sí? Bueno, esto es todo. Gracias.